Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de Algo Trading, Trading Algorítmico con Python. En los siguientes videos vamos a explorar la implementación de una red neuronal aplicado con el objetivo particular de tratar de pronosticar o evaluar qué tanta efectividad tiene este método para pronosticar series de precios o de activos financieros. Vale la pena recordar que este es uno de los últimos conceptos que exploramos en nuestro curso Trading Algorítmico con Python, una implementación práctica que está disponible en la plataforma Udemy para aquellos que puedan encontrar algo del contenido de este video un poco inaccesible, un poco difícil de entender. Pues bien, el complemento y los fundamentos en particular de programación pueden encontrarse precisamente en su curso Trading Algorítmico con Python. Recordemos un poco qué quiere decir Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial. En general, la inteligencia artificial se distingue de otros campos o de las ciencias de la computación en el sentido en que entregamos un volumen muy significativo de datos a un computador que se encarga de entregarnos como respuesta un modelo, cosa que sucedía de manera diferente antes. Un analista generaba un modelo cuantitativo, usualmente econométrico, y utilizaba un computador, lo codificaba en un computador, pasaba por allí los datos y encontraba un pronóstico que podía ser acertado o desacertado. Pues bien, la inteligencia artificial, entregamos los datos directamente a la máquina y la máquina lo que nos devuelve como respuesta es qué modelo se ajusta mejor a esos datos, qué modelo es el mejor para ajustar esos datos. Adicionalmente, la inteligencia artificial también se diferencia de los algoritmos tradicionales en que en un algoritmo tradicional entregamos los datos y obtenemos respuestas del resultado o de los cálculos evaluados por el algoritmo, mientras que en la inteligencia artificial y en particular en Machine Learning, que es un subcampo de la inteligencia artificial dentro de un campo más amplio que son las ciencias de la computación, la máquina puede evaluar si el resultado de este modelo o de esta calibración es bueno o malo en función de una función de costo o de una función de ajuste. Dependiendo de si es bueno o malo, puede ajustar sus parámetros, modificar precisamente los parámetros libres del modelo para la siguiente etapa, que también se conoce como el siguiente entrenamiento: pasar otro conjunto de datos y ajustar reiterativamente el modelo hasta lograr un buen ajuste, una buena calibración. Vamos a hacer una implementación. Vamos a estudiar también una herramienta denominada TensorFlow. TensorFlow es una herramienta desarrollada por los ingenieros de Google que permite en particular hacer cálculos o hacer procedimientos dentro de Python utilizando un lenguaje que es mucho más veloz, mucho más eficiente en términos computacionales de lo que puede llegar a ser Python, pero con una interfaz hacia el usuario específicamente integrada en Python. Desde este punto de vista, TensorFlow es una herramienta excelente porque nos permite acceder a las ventajas de velocidad y de precisión de C++, que es el lenguaje en particular en el cual se hacen estos cálculos, pero utilizando una interfaz y un lenguaje de programación mucho más accesible como lo es Python. Muy bien, vamos entonces a nuestro lenguaje de programación y empezaremos en esta primera sesión a ajustar los datos, a extraer los datos que necesitamos, ajustarlos para nuestra implementación que probablemente tendrá lugar en la siguiente entrega de este video. Vamos a repasar brevemente qué significa una red neuronal. Una red neuronal es un método estadístico cuantitativo en el cual se organiza un modelo en múltiples capas. En primer lugar, una red neuronal recibe la información, es decir, las características o las variables independientes que aspiramos puedan generar un pronóstico acertado a futuro en un vector característico. Este vector característico debe ser ajustado por parte del analista o por parte del software que diseñemos para estar estandarizado en una variable que esté en un rango específico. Esto quiere decir que puede estar, por ejemplo, entre 0 y 1 o entre -1 y 1. Distintas funciones matemáticas se utilizan para ajustar los datos de entrada y dejarlos adecuados al vector característico. A posteriori, el operador o el analista, el programador, también programa una distribución de ponderaciones de cada uno de los nodos, de cada una de las capas de información que van a la primera capa oculta. Un modelo de red neuronal puede tener una o varias capas ocultas. La información pasa a través de las capas ocultas, llegando finalmente hasta una capa de salida. El flujo de información es posible caracterizarlo como una gran cantidad de datos que son ingresados por la primera capa, la capa de entradas, en un vector característico, y las ejecuciones o las reponderaciones que hace internamente el mecanismo de Machine Learning generan una clasificación o un resultado la mayor parte de las veces correcto.
Esta tecnología ha tenido un impacto muy significativo en industrias diferentes como son la salud, el entretenimiento, el transporte, las compras y ventas también, y por supuesto, y esta es nuestra aplicación y en esto nos vamos a enfocar en la siguiente serie de videos, en finanzas y banca. No solamente en el Bueno, sin más preámbulo, pasemos entonces a Python, en donde podremos explorar la manera de implementar una red neuronal utilizando la herramienta TensorFlow. Para esto es necesario instalar en primer lugar la biblioteca TensorFlow en su equipo, lo cual puede hacerse a través del instalador pip install que está disponible con el paquete Anaconda. Como lo señalábamos en nuestro curso Trading Algorítmico con Python, hay varias maneras de administrar los ambientes de desarrollo integrado, en este caso Spider. Recomendamos ampliamente utilizar Anaconda en la medida que se encarga por nosotros de hacer la actualización de las versiones, los paquetes, y adicional a eso tiene algunas herramientas bastante útiles. Pues bien, después de haber instalado TensorFlow y también después de haber instalado una biblioteca de análisis técnico que puede servir para caracterizar estudios de análisis técnico como posibles predictores, a lo que pasamos es a importar los datos desde Quandl, razón por la cual también vamos a necesitar la biblioteca de Quandl como proveedor de nuestros datos. En este caso vamos a traer de una de las bases gratuitas el primer futuro genérico del Standard & Poor's 500, cuyo mnemotécnico es ES. En este caso, pues por obvias razones no se me permite mostrar la clave de acceso a los datos de Quandl, pero ustedes pueden obtener una de una manera muy sencilla, simplemente accediendo www.quandl.com. Los lleva a la página de inicio en la cual ustedes pueden solicitar una clave de acceso y obtener precisamente los datos necesarios para implementar su propia red neuronal. Bien, volviendo a Python, hacemos la importación de los datos. Primero la importación de los módulos, importación de los datos, y en este caso nos vamos a encontrar con que tenemos un set de datos que tiene 1152 datos. Aquí es importante hacer una aclaración, y es, en este caso, cuando no permite importar, en este caso datos diarios, no permite importar datos previos al 2014. No obstante, haciendo algunas manipulaciones pueden obtenerse datos con una mayor longitud, o adicionalmente puede accederse a otro proveedor de datos. También quienes utilizan Interactive Brokers como su intermediario pueden acceder a datos TIC o a datos 5 minutos, datos 10 minutos, datos 15 minutos en distintas frecuencias y con distintas longitudes, pero puede llegar a tener un costo adicional. Otras alternativas, por supuesto, incluyen IQ Feed, entre otros, y existen muchos más proveedores que hemos comentado en otros videos de esta serie. Muy bien, en este módulo, a continuación, después de haber recibido los datos desde Quandl, vamos a limitar nuestro set de datos a solamente la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre, y en este segmento vamos simplemente a calcular algunos indicadores que consideramos pueden ser determinantes o variables independientes que podrían ayudar a pronosticar el movimiento del Standard & Poor's 500. Como ustedes pueden ver, se trata simplemente de indicadores de tendencia y de análisis que permiten estudiar la diferencia entre la apertura y el cierre del día previo para evaluar gaps, y el máximo y el mínimo, la amplitud de las últimas velas. Esto es un conjunto de pronosticadores, un conjunto de variables dependientes muy rudimentarios. Les recomiendo mucho que implementen allí otro tipo de datos si es posible conseguir con la frecuencia necesaria, por ejemplo, indicadores fundamentales, indicadores de volumen, o también análisis relacionados con otras variables significativas. Para el caso de esta implementación, que es básicamente un juguete que queremos mostrarle, es bastante rudimentaria, vamos a utilizar simplemente estas 4 o 5 medidas de análisis técnico. Adicionalmente, vamos a caracterizar la variable a pronosticar como una variable binaria que va a generar un valor verdadero cuando los cambios o cuando el cierre del día de mañana sea mayor al cierre del día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar como valor a pronosticar el retorno del día de mañana, y eso es lo que precisamente hace esta serie con los datos. Pone una variable 1 verdadero cuando el retorno del día de mañana, utilizando la función shift, es mayor que el valor de cierre del día de hoy, y cuando no es así, pues pone un valor 0. Esta va a ser nuestra variable a pronosticar, y de alguna manera ya la tenemos entonces estandarizada. Quitamos los datos que no están disponibles y separamos también los datos. Vamos a sacar un set de data diferente, separado, que va a ser precisamente las variables explicativas, las variables independientes. Las vamos a agrupar desde la columna 4, y esto en la medida que el dataset, por supuesto,
desde la columna 4 va a contener los datos que son los que hemos calculado previamente. Muy bien, adelantamos la ejecución de esta celda. Adicional a eso, pues quitamos valores faltantes y finalmente ponemos dentro de los datos, como dimensiones de los datos, la forma de la propia matriz de data. Muy bien, una vez tenemos esta información como datos, le permitimos a Python empezar a dividir toda esta matriz de variables explicativas y variables explicadas en dos segmentos importantes. Esto es una preparación para utilizar más adelante en TensorFlow. En primer lugar, vamos a separar los datos en una porción de entrenamiento. Todo el conjunto de datos, tanto variable explicativa como variable explicada, se va a separar en un 80% como el segmento o el set de entrenamiento, mientras que el restante 20% va a ser el set de validación o set de prueba, set test. Muy bien. Estandarizamos adicionalmente las variables, como decíamos anteriormente, para ingresar los datos a una red neuronal necesitamos estandarizarlas y en este caso vamos a utilizar la herramienta Min-Max Scaler, que requiere un rango de características que va a estar entre -1 y 1. Esto quiere decir que todas nuestras variables van a estar estandarizadas en un rango donde el valor más alto de toda la serie va a tener un valor de 1 y el valor más bajo de toda la serie va a tener un valor de -1. Muy bien, con esto ajustamos precisamente los datos y tenemos ya entonces dividido nuestro conjunto de datos tanto en un set de prueba como en un set de validación y un conjunto de datos explicados y explicativos. Bien, finalmente tenemos una construcción de variables genéricas. Vamos a generar unas construcciones, o vamos a asignar más bien a unas variables estos distintos segmentos. En primer lugar, vamos a indicarle que el set de características o de variables explicativas de entrenamiento que vamos a utilizar para el entrenamiento de la variable de la red neuronal va a estar en esta variable xtrain y el resultado observado va a estar en ytrain. En el caso del set de validación, para ajustar precisamente o para evaluar el desempeño de los modelos, va a estar en xtest, que va a estar en el segmento o en el residuo que no quedó en xtrain, y igualmente sucede con la variable explicada ytest. Finalmente vamos a decirle que el vector característico, y que vamos más adelante a ingresar al propio TensorFlow, va a estar en el vector xtrain y que va a tener una forma equivalente a la variable xtrain en su primera dimensión. Finalmente vamos a especificar o almacenar en estas variables el número de neuronas que vamos a necesitar dentro de TensorFlow. Vamos a tener que especificarle cuántas neuronas, cuántas capas vamos a necesitar y de cuántas neuronas va a ser cada una de estas capas. Como mencionábamos previamente, cada una de las capas va a tener una menor dimensión en la medida que lo que queremos es reducir el ruido que proviene desde el vector característico, y en este sentido entonces la primera capa va a tener 512 neuronas, la segunda va a tener 256 y la tercera 128. Cuando tenemos esta cantidad de nodos en un modelo, lo que esto significa es que tenemos una gran cantidad de cálculos y de operaciones que van a entrelazarse de alguna manera y se va a encontrar toda esta interacción en el resultado final, razón por la cual va a ser poco fácil, va a ser difícil discernir precisamente cómo la red neuronal manipuló esta información hasta entregárnosla al final. Muy bien, ya con todo esto hemos logrado transformar la información, extraer la información, transformarla, manipularla de manera suficiente para poder empezar a instanciar TensorFlow, lo que vendrá en nuestro siguiente